Pero el Banco de España nos hizo un comunicado que teníamos 10 días para quitar de todas partes la palabra bank. Con las herramientas que hay, es que estaríamos todo el día lanzando cosas. Hablamos con todos y no vendimos ni uno. Metíamos el dinero en sobres. Sobre de los gastos de este mes. El sobre del por si acaso. El sobre de voy a ahorrar. El sobre de me doy un capricho. Ignacio, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a ti. Hoy tenemos a Ignacio Santos, CEO de Fácil Crypto con Z, para el que lo quiera buscar. Y hoy viene a contarnos un poco la historia de cómo desde pequeñito quería montar una red descentralizada de... Sí, desde que tenía 2 años se me ocurrió. No, nos va a contar un poco cómo ha llegado a montar un exchange, se puede llamar, ¿no? O cómo os definís a vosotros mismos. Bueno, hemos ido cambiando. Vamos a empezar por el principio. Hemos ido cambiando de la forma de comunicarnos y de hecho, ahora que tenemos a la CNMV encima, todavía no sé cuál es la mejor forma de decirlo. Pero plataforma para facilitar la compra-venta, intercambio, envío y recepción de criptos. Vale. Por simplificarlo. Si estáis dudando con la CNMV, no sois un banco. No somos un banco, no lo hemos sido, porque nosotros partimos de la pata de neobanco. Vale. Pero, de hecho, al principio nos llamábamos Fácil Neobank y es una marca que teníamos registrada. Ah, sí. Pero ¿qué ocurre? Que la palabra bank es un término registrado que no cualquier entidad puede hacerse acopio, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Sí, pero sin embargo, la registramos y era parte de nuestra identidad de marca. Y en un momento dado, porque nosotros nacemos como neobanco, ofreciendo una cuenta y una tarjeta, que si quieres luego pues cuento un poco más, pero en definitiva eso, hay una cuenta y una tarjeta muy orientada a las generaciones digitales, ¿no? Y esto ahora, pues por hacerlo corto, hemos pivotado hacia la pata de cripto y es curioso que el término bank, no la CNMV, pero el Banco de España, nos hizo pues de repente un comunicado que teníamos 10 días para quitar de todas partes la palabra bank. Ostras. Sí. Y claro, nosotros aquí, y encima la amenaza era, la teórica multa potencial, no sé cuántos ceros tenía. Pero no entraban en tu capacidad de comprensión el número de ceros. No, era bastante heavy para lo que yo entendía que era un término dentro de un término. Y de hecho ahí fuimos bastante creativos y empezamos a hacer alguna campaña. Claro, no podemos decir la palabra banco, pero easy. De hecho, hicimos un spot que al final no lo llegamos a sacar porque, bueno, por X términos, pero era algo así como un banco de peces, un banco de gimnasio, un banco de no sé qué, o el banco para la discoteca. Entonces, bueno, y empezamos a hacer bromas con eso. Y sí, nosotros pues montamos un banco, pero un banco de sentarse, y empezamos a hacer una campaña con todo eso, ¿no? Al final no lo hicimos porque fue el momento en el que terminamos prácticamente pivotando, recibimos este requerimiento y mejor no jugar en contra de... Mejor no. O no tentar a la suerte y decidimos no seguir adelante con eso. Pero bueno, te queda una anécdota buena para recordar. Sí. Me hubiera gustado lanzar aquella campaña porque nos partíamos... Pero y entonces, un paso para atrás, o sea, ¿en qué momento te pones a montar un banco? ¿O antes de eso? O sea, ¿tú qué has estudiado? ¿Cómo has llegado un poco aquí? Yo estudié ADE, ¿vale? En la Universidad del País Vasco, esa carrera que todo el mundo se mete cuando no sabe qué hacer. Y... Joder, para no saber qué hacer, un banco, un exchange... Sí, a ver, yo creo que siempre he querido hacer cosas, siempre me he dedicado a hacer cosas, pues desde el colegio montar fiestas, lo típico, pues hacer cosas paralelas, todo menos estudiar, ¿no? De hecho, no era el mejor estudiante, al final sacaba las cosas, pero bueno, de aquella forma. Y siempre estaba montando pues cosas paralelas, ¿no? Al final yo creo que se mete una cosa en la cabeza y me gusta sacarla adelante. Es como un reto personal. Y llevo con eso desde el principio. En la universidad me junté con 2 amigos, que uno se salió muy rápido y otro estuvo más y al final me quedé yo solo, montando una startup de aquel entonces que se llamaba TickTasker, que era de economía colaborativa. El nombre impronunciable y el objeto es que TickTasker, no puedes ni pronunciar. Yo me creía que era el mejor nombre del mundo, pero al final aprendí mucho
Y fue una lección de branding, ¿no? Al final, el nombre tiene que ser memorable, corto, bueno, en fin. Traducible, entre comillas, traducible, ¿no? comprensible, que incorpore posiblemente la propuesta de valor si es que se puede, ¿no? Bueno, Clevergy pues tiene ese concepto, por lo que veo. O sea, que está, yo creo que muy interesante. Y al final nosotros hemos montado Fácil, ¿no? Que es Fácil Cripto, Fácil Pay. O sea, creo que denota un poco la propuesta de valor. Pero bueno, por hacerlo corto, monté una empresa de Static Tasker, que era una plataforma de economía colaborativa, que al final tenía un banco de tiempo, que era, al final yo creo que he vuelto atrás, porque nosotros, antes de que exista el mundo de tokens, lo que sea, pues habíamos diseñado una plataforma que permitía a los usuarios tener créditos de tiempo, que al final eran como tokens, que valían, si un token era el equivalente a o sea, 6 tokens era el equivalente a una hora. Vale. O una cosa así. Y entonces, tú demostrabas a través de vídeos que eras capaz de hacer algo. La filosofía era, oye, hay mucha gente que sabe hacer cosas, pero que potencialmente no han estudiado, no tiene una acreditación, no tiene un título de esto. Entonces, toda esa gente que sabe arreglar quizá una junta o una culata porque le enseñó su abuelo, te puede cambiar a ti la junta o la culata en tu ciudad y generar créditos de tiempo para que tú lo hagas otra historia, ¿no? Empezamos en el momento de Globo. Vale. De hecho, una vez yo creo estaba en el Euskalduna, en el Palacio Euskalduna en Bilbao, que picheó Oscar Piera a los inicios y yo piché también. Y pues él lo hizo bastante mejor después. Él lo hizo mejor, sí. Pero bueno, desde aquellas llevo montando cosas. Al final, a mi socio en ese momento, bueno, ninguno de los dos teníamos ni idea de tecnología. Habíamos estudiado A de los dos, el típico error, dos socios. Que no, bueno, aprendimos mucho porque entrevistábamos a gente, a desarrolladores freelance, a empresas de desarrollo de software, a todo tipo de perfiles, hasta que al final nos quedamos con uno de aquí en Madrid y que nos desarrolló la plataforma, ¿no? Pero es que metimos todos los recursos que teníamos en eso, ¿no? Y aprendimos mucho de que no era la manera, se nos fue el garete, o sea, bueno, llegamos a tener, no sé, 200 usuarios, pero acabó muriendo porque es que habíamos invertido toda la pasta en el desarrollo de una plataforma que pensábamos que le vamos a publicar un día, launch, y va a petar, ¿no? Y lo reventaba en internet. Y alguna de esas hay por ahí, ¿eh? Sí, pero a día de hoy yo creo que es muy complicado, ¿no? Es como tener una frutería en un trastero en el 10º piso de una torre, ¿no? ¿Quién pasa por ahí? O sea, tú tienes que poner delante del mercado, ¿no? Y hay muchas formas de hacer eso, pero no teníamos ni idea. Entonces, bueno, muchos aprendizajes. A mi socio le dijo a su padre, ponte a currar, chaval. Y se buscó, de hecho, se fue a trabajar a un banco. ¿Ah, sí? Sí. Habéis acabado los dos en el mismo sitio. Sí. Y nada, yo me quedé un tiempo solo con ese proyecto, aprendí mucho. Me di cuenta de que tenía que aprender de tecnología, porque no tenía ni idea. Entonces, aquel desarrollador, cuando me juntaba con él, le decía, enséñame, porfa, enséñame cosas, el código, cómo cambio estas cosas, cómo yo puedo ser un poco autónomo sin tener el 100% de la dependencia de ti, ¿no? Y me abrió las puertas a un mundo que no tenía ni idea, que es el mundo de producto digital, de la tecnología, de desarrollo de software, y me metí a hacer bootcamps de programación. Ostras. Sí. Tú llegas a haber hecho todo eso ahora con todo lo que hay de IA y hubiera sido un peligro, ¿eh? Del vibe coding. Sí, el vibe coding ahora es que con un amigo siempre lo decimos, si estuviéramos ahora con la capacidad de desarrollar que teníamos cuando estábamos con 20 años en la universidad, con las herramientas que hay, es que estaríamos todo el día lanzando cosas. Es que es algo que todo el día lanzando fruterías, ¿no? A ver por cuál pasa la gente. Exacto, pero iríamos aprendiendo porque no lanzas una, lo bueno es que lanzas 50 y igual a la 50 te das cuenta de que, joder, que el problema es la distribución al final. La distribución es jodida. Muy interesante eso. Entonces, bueno, pues me he ido formando en ese sentido, he hecho también muchos cursos de marketing, en fin, he ido aprendiendo un poco de todo y montando más cosas. Luego monté una asociación para fomentar el emprendimiento en Vizcaya, he montado eventos de emprendimiento, luego monté una startup que se llama Emerid. Bueno, me estoy saltando algunas cosillas que montaba pero que no salían, ¿no? Pero monté Emerid, que era una plataforma un dispositivo NFC, la tarjeta típica contactless, un chip NFC,
que era una tarjetita que te permitía pasar, acercarle un móvil y identificar a la persona que lo porta, ¿no? Persona, animal o objeto. Al principio eran personas, lo metíamos en trajes de neopreno y identificaba a las personas cuando están en una situación en la que no haya ninguna identificación y potencialmente pueden tener algún tipo de riesgo. Entonces, nos vino la idea porque un surfista australiano se quedó en coma y no sabían quién era. Entonces dijimos, oye, si metemos tecnología NFC que no requiere baterías, que es pasivo, que cada vez más móviles son capaces de leerlo, en un dispositivo, en un traje de neopreno, esta persona... ¿Eso se lo metís al neopreno directamente? Se lo metíamos al neopreno directamente. Al principio fue una idea que hicimos con un MVP que, de hecho, desarrollé yo mientras estaba en ese bootcamp, en el primer bootcamp. Yo al profesor, había ejercicios, pero yo al profesor le cogía, oye, estoy desarrollando esto a paralelo, tal, ayúdame, ¿cómo resuelvo esto? Y me ayudaba, porque yo he hecho bootcamps, pero no te creas que soy un programador ni programo. Me ha servido mucho para entender cómo se desarrollan los productos, pero no llegaba a ser un programador bueno. Pero sí me ha servido para entender lenguajes, ser capaz de meter mano. Sobre todo cómo hablar también con equipos de desarrollo, ¿no? Sí, también. Y entonces, bueno... ¿Llegasteis a vender algún neopreno? Sí. No. O sea, nosotros... No. ¿Ah, sí, No, nosotros... en esta empresa nosotros no hacíamos neoprenos. El plan... No sé si conoces el Reco. No. Nosotros... Reco es una... las chamarras... muchas chamarras para esquiar. Sí. Llevan un identificador para situaciones de emergencia. Ah, sí, que se llama Reco, que tiene una tecnología de ondas de radiofrecuencia para que si estás debajo de una avalancha, o sea, te pilla una avalancha debajo de la nieve, te encuentre. El modelo de Reco, en Reco se asocia con North Face, se asocia con marcas, sí, ¿no? rollo OEM de tecnología, como Gore-Tex, ¿no? Sí, exacto, como Gore-Tex, pero incorporando una tecnología que de hecho es visible aquí. Nosotros buscamos imitar ese modelo y asociarnos con una empresa que ya fabrique neoprenos, y no con una, con varias. A la primera empresa que fuimos de neoprenos, que de hecho estaba al lado de donde yo vivía, nos compró el día 1. Nos compró y fuimos con un prototipo. Ahí sí que habíamos aprendido ya Lean Startup, producto mínimo viable, neopreno viejo, chip configurado de aquella manera. Y de repente nos dijo, oye, que sí, que quiero, que queremos 200 unidades para la siguiente tanda de neoprenos y vamos viendo. Y joder, pues ahora hay que hacerlo, ¿no? A la par ganamos un concurso de emprendimiento que nos dio 10.000 euros y tal y desarrollamos con eso. Hostia. Y sí fue súper lean, porque invertimos muy poco en aquello. Y esto yo me lo acabamos a Orca, que hace neoprenos para triatlones y tal, y a varias empresas de neoprenos. Yo luego me lo llevé a Chile. Estuve 2 años en Chile con esto. Sacamos diferentes verticales. Sacamos para maletas, para cascos, para mascotas. Madre mía. ¿Pero esto sigue funcionando? Yo me salí después. ¿Ah, sí? Esto es mi previo a esto. Ahora la empresa ya no está operativa, pero los tuvo. Saliste bien. Pero los tuvo. Sí, bueno, a ver. No, quiero decir, no la llevaste a pique. No, salí antes. Ostras, qué bonito. Sí. Pero costaba mucho que la gente entienda cómo funcionaba, porque era una tecnología que los móviles tenían, que de hecho la usamos para pagar. Estamos hablando de que estaba el iPhone 6S, que tenía NFC, pero lo tenía capado. Estaba capado, sí. Y los Android lo tenían, pero la gente ni siquiera lo sabía. Entonces, ahora es muy evidente pagar con el móvil con NFC, pero en aquel entonces salió el iPhone 6S que podía pagar con la tarjeta, con Apple Pay, y estaba capado, y aparte si fue a partir del 10 o del 10 XR que lo liberaron, y ahí se nos abrió un mundo, porque ahora la cantidad de personas que van a ser capaces de entender esto va a ser mejor, ¿no? Pero aún así costaban que la gente entienda que acercando un móvil a una etiqueta NFC se le genera una acción, ¿no? Y esa acción, en nuestro caso, era proveer el perfil personal médico de contacto y datos datos personales médicos y de contacto de una persona. Qué chulo, ¿eh? Entonces, bajo esa filosofía, bueno, fuimos a China, encontramos un proveedor, porque estábamos ya haciendo volúmenes de varios miles. Porque una pregunta, ¿la tecnología NFC era vuestra? No. No, la tecnología NFC nosotros habíamos hecho un desarrollo para que los chips, configurábamos los chips de forma que fueran autolegibles, sin aplicación, ¿no? O algo así. Sí, y que cuando tú lo compras te viene como inerte e introduces tu perfil. Entendido. Una vez introducido el perfil, queda ahí guardado. Y ya no puedes
Vale. volver a... Porque digo, las balizas NFC son, entre comillas, commodity desde hace 15, 20 años. Sí, las balizas en general son RFID. Eso es. Es una variante del NFC. Sí. Las RFID son... No, sí, bueno, yo para mí RFID meto todo el... RFID es el genérico, NFC es Near Field, ¿no? Exacto, sí, correcto. Sí. Es que yo tuve un proyecto en el IT, también estuve tocando con esto. Era para navegación indoor de ciegos, como para detectar balizas en distintos puntos. Sí. Nosotros trabajamos con RFID porque necesitábamos más potencia de señal, ¿no? Vale. Pero que conceptualmente lo que te venía era eso, era una plaquita que te devuelve un ID, ¿no? Sí. Y lo complicado es qué haces con ese ID si no tienes... Exacto. Vale. Entonces nosotros los primeros sí los comprábamos y los configuramos a nuestra forma, pero después un socio y yo, Javi, nos fuimos a China a encontrar un proveedor de NFC, porque teníamos a un proveedor de aquí, pero que en realidad el proveedor de aquí lo que hacía era comprar a China. Sí, claro. Entonces dijimos, bueno, esto fue otra película porque queríamos sacar la vertical de maletas, porque decíamos, oye, si esto lo integramos en una maleta, si esto lo integramos en una maleta, con la misma estrategia, pues, maletas, Samsonite, maletas, lo que sea, ¿no? La adherimos, le ponemos bueno, y lo acabamos haciendo, ¿no? Pero dijimos, oye, vamos a desarrollar esto, ¿y qué hacemos? Nos vamos a China a encontrar el proveedor de NFC y nos enteramos que, hablando con empresas de maletas, nos enteramos que, no, esta semana no puedo porque me va a la Feria de Cantón. Y mi socio y yo dijimos, ¿la Feria de Cantón qué es? Miramos Feria de Cantón en Google y, joder, es una feria que yo recomiendo ir a todo el mundo. Es la leche. Tú te das cuenta ahí que puedes fabricar todo lo que ves. Todo. Temu, todo. ¿no? Temu en Temu al por mayor, ¿no? y tú te vas con un contenedor de lo que quieras de allí. Entonces, hablamos con esa persona, ¿vas a China? Sí, porque vamos una vez al año, hacemos la compra de las maletas del año que viene, no sé qué. Dijimos, hostia, si van todos los fabricantes de maletas. Nos vamos a China, vamos al pabellón de maletas y al que esté mirando maletas, en el pasillo le esperamos y le vendemos la solución esta. ¿Y qué tal? Plan sin fisuras. Hablamos con todos y no vendimos ni uno. ¿No? No. Coño, yo me esperaba otro... No vendimos ni uno. No sé si lo hicimos mal, o que no teníamos un track record, o que nos veían como nos estás acosando en el pasillo. Ostras. Generamos muchas conversaciones en todos los idiomas con empresas de maletas de todo el mundo. Y nada. No vendimos. Pero ahora habrá maletas que vayan ya con el NFC. Pues no las he visto. Ah, sí, ¿eh? Porque te iba a preguntar, esto no es patentable, ¿no? No. O sea, Nosotros sacamos un modelo de utilidad del neopreno, pero realmente no es patentable, porque tú no puedes patentar juntar dos usos, entre comillas. Igual en Estados Unidos sí, pero es una patente muy... Muy soft, sí. Entonces... no puedes hacer un helado con ruedas, ¿no? Exacto, no. Entonces, nada, nos volvimos de China con un proveedor de NFCs y nos dimos cuenta que podíamos hacer NFCs con cualquier forma y nosotros estamos acostumbrados a una tarjeta. Yeah. Entonces, yo me acuerdo que nos volvimos de ahí pensando, ¿por qué las tarjetas NFC ¿por qué las tarjetas tienen forma de tarjeta? ¿No? Que es una pregunta reflexión. Muy tonta, pero si la tecnología NFC, y hemos estado viendo que podemos hacer una forma, no sé, hexagonal, circular, un anillo, un llavero, una corbata con NFC, lo que sea, ¿por qué tienen forma de tarjeta, no? Y eso nos llevó a pensar, me estoy extendiendo, pero por aterrizar en cómo llego a Fácil, porque creo que me has preguntado que cómo llegamos montando no, pero... esto. Entonces, intentamos aterrizar, oye, ¿por qué las carteras ¿por qué las tarjetas tienen forma de tarjeta? Y es porque entran en una cartera. Y es un estándar. Ya. Punto pelota. Punto. Y son rectangulares, ¿no? Podríamos hablar de por qué todo es rectangular en otro momento, pero bueno. Sí, a ver quién se sale del formato tarjeta, ¿no? Sí. Ya, qué tontería. Entonces, o sea, qué tontería, pero que... ¿Y si hacemos esto en un formato? Porque nosotros teníamos un modelo B2B, nos asociamos a una marca que ya exista, modo Reco, para que la distribución sea más sencilla, también aprendizaje. Oye, la distribución la hace el otro, porque nosotros le vendemos a uno y ese vende a un montón nuestro producto. Pero al final nos picaba el B2C también y decidimos que quizá tenía sentido sacar un producto que se adhiera, que el propio cliente lo pueda adherir a su producto, en este caso una maleta, ¿no? O un casco, porque ahí empezamos a pensar en todo este tipo de situaciones. Pero en definitiva lo que estábamos resolviendo era la identificación. O sea, estábamos resolviendo 2/3 de lo que llevamos en la cartera.
que era Vale. identificación Sí. y tarjeta sanitaria, en cierta medida. Y el otro tercio son pagos. Qué casualidad que los pagos se hacen con NFC, tarjeta o contactless. Joder, y con esto en la cabeza, mucho tiempo, mucho run. Oye, si podemos hacer tecnología NFC de cualquier forma y estamos resolviendo 2 tercios de la cartera y el otro tercio ya se está resolviendo con NFC, ¿y si resolvemos todo con NFC? La cartera con NFC entera. Y eso se me queda a mí en la cabeza mucho, ¿no? Vale. Y entonces yo lo hablé con mis socios y bueno, pues era una volada, ¿no? Porque, claro, tú tienes que hacer que eso pague, al final. O sea, ¿y cómo paga? ¿Haces que paga? Pues con una tarjeta Visa o Mastercard. Punto. Punto pelota. O American Express o Maestro. Pero es un casi duopolio, ¿no? Entonces, claro, necesitábamos que un emisor de tarjetas comparta esa visión. Entonces yo me puse a hablar con departamentos de innovación de bancos, pero era el flipado. El chaval que sí, que, bueno, que dice que va a hacer esto y que va a resolver que va a cambiar la cartera por una cuestión NFC que llevas en la corbata o en un pin o en un llavero o lo que sea, ¿no? Previo a esto, la sacamos para mascotas en Chile, para maletas también, pero yo se lo vendía a una aseguradora de seguros para que se lo regalen a sus clientes cuando les contratan un seguro de viaje. Lo vendimos en minería también en Chile y en Chile vendimos muchísimo. Vendimos muchísimo, pero eso estaba ahí. Y mientras tanto estábamos en esto, ¿no? Yo estaba viviendo en Chile, me acuerdo, y estaba con las dos cosas a la par, ¿no? Vendiendo por un lado, porque mi rol en Chile ya no era, porque al principio yo era el CTO, pero mi rol en Chile ya era vender. El producto estaba desarrollado, más o menos hacíamos cambios, pero teníamos a 2 personas de desarrollo y mi rol en Chile era vender y generar negocio y abrir nuevas vías. Vino la pandemia, lo sacamos para mascotas porque lo único que se podía hacer en pandemia era sacar al perro. Entonces, la gente se está empezando a dejar el sueldo que ahorraba en las mascotas. Dijimos, oye, vamos a sacar esto para mascotas. Una chapita, B2C. Lo sacamos para mascotas y también encontramos distribuidores en Chile y, bueno, y entramos por varios países de Latinoamérica con varios distribuidores. Y fue muy bien. Pero al final de la pandemia estábamos ya en conversaciones, después de hablar con varios bancos, con Visa. Vale. Porque habíamos llegado ya a conversaciones, yo me había venido aquí, mis socios habían seguido la conversación, porque al final uno de mis socios siguió, tuvimos otro impulsor que se asoció por un proyecto muy relacionado a esto, pero que no sé si puedo contar. Vale. Que empezamos a trabajar con Visa, que al final la pandemia nos paró y que hoy retomamos, o sea, vale. que sigue. Ah, sí, ¿eh? Sí, muchos años después y bueno. La cartera anillo vamos a conseguir. Bueno, sí, bueno, digamos que son. Bueno. Eso nos llevó a vernos envueltos montando un neobanco. Vale. Oye, ¿cómo se monta un neobanco? Pues meternos en Google y empezar a buscar. Y llegamos a un proveedor que es una entidad de dinero electrónico que nos podía dar el servicio, que era como empezaban los neobancos. Revolut empezó con la licencia de un banco en Reino Unido, ¿vale? De un banco por detrás y montándose por encima con su UI. Vale. Y dando una capa de experiencia de usuario mejor, ¿no? Que la que dan los bancos. Vosotros empezasteis así. Nosotros empezamos así, con una entidad de dinero electrónico de aquí de España y hemos estado bastante tiempo hasta que al final, bueno, diversos problemas. Todo esto empieza en 2023. Es que todo esto empieza ahí, igual, ¿no? En 2020 o por ahí Pero quiero decir, crearse. el banco este estaba operativo en 2020-21. 2021, por ahí sí. Vale. Sí. Y hasta 2023, más o menos. Hasta 2023, ¿vale? Bueno, hasta 2024, de hecho. Pero ya empezamos a pivotar todo en 2023. Vale. Entonces, la propuesta inicial es, oye, estamos desarrollando un dispositivo que haga sobre la cartera, ¿no? Necesitamos un banco por detrás, las conversaciones con los bancos se quedan en el departamento de innovación y no escalan y así vamos a morir. Vamos a montar una entidad que dé después respuesta a este producto que queremos lanzar. Al final,
una cosa nos lleva a la otra y nos vemos envueltos montando Fácil Neobank al principio, que después se llama Fácil Pay, por esto que te he contado de que el Banco de España nos dice que no vamos a usar la palabra bank. Pero técnicamente erais un banco, ¿no? Ah, no erais un banco, el banco era el otro. Ni siquiera era un banco, el otro. La diferencia es que a efectos de un usuario, la diferencia es que a efectos de usuario, la diferencia es que no damos préstamos. Vale. Y eso tiene mucho que ver con que los depósitos de los clientes no se pueden tocar. O sea, están custodiados al 100%. De hecho, yo siempre digo que eso es más seguro que un banco, porque un banco te resguarda hasta 100.000 euros. ¿Visto? Pero aquí los fondos están custodiados. Punto pelota. Lo malo, que no generan rendimientos. Eso tú no puedes invertir el dinero de los clientes. Lo bueno para el cliente, pues que están seguros. Pero de cara al cliente es que mueve cantidades pequeñas, es una cuenta y una tarjeta. Le da igual que sea banco, neobanco, entidad de dinero electrónico, al lado mismo. Cuenta y tarjeta, pago, Visa, veo mi saldo en mi cuenta y ya está. Pero tiene un IBAN y demás. Tienen IBAN y todo. Bueno, al principio el IBAN era compartido, pero bueno, sí. Pero tú puedes hacer transferencias entrantes, salientes. A efectos de usuario es un banco. Sí. A efectos de la CNMV, ¿no? Sí, a efectos del Banco de España, pues no. Y nosotros, de hecho, es curioso porque en ese momento no teníamos licencia de nada. Nos apagamos en la licencia de otro. Y es así como funciona ese modelo. Con toda la complejidad que tiene por detrás después, pero a efectos regulatorios es así. Entonces, pues una cosa que acabó llevando a montar Fácil, que empieza siendo un neobanco, que nos vemos envueltos casi por casualidad y que en un momento dado decimos, oye, ¿y cuál es nuestra propuesta de valor con un neobanco para el producto que tenemos pensado sacar, que ya lo sacaremos, que todavía no? Y empezamos a hacer doble clic en el norte de Europa a ver qué ocurre. Oye, joder, aquí en Reino Unido hay 8 neobancos que tienen estatus de unicornio. Y abajo, en el sur, ¿por qué no? ¿Y qué propuesta tienen esos neobancos, ¿no? Si en Reino Unido la gente, que en LATAM es distinto, ¿no? En otros países es diferente, pero en Reino Unido en concreto está Starling Bank, Monzo, Revolut, Wise, y me estoy dejando un montón, ¿no? Pero muchos con estatus de unicornio. Ya te cuento los que están ahí intentándolo, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Si además la sociedad allí es parecida en España, ¿no? Son 60 y pico millones de habitantes, aquí son 50. La gente ya tiene un banco donde recibe su nómina, paga las facturas del día a día. Entonces, lo que vemos es que el caso de uso empieza a ser casos de uso paralelos. Y es muy interesante, que es una reflexión muy psicológica y que cuesta a veces defender incluso, pero que yo sigo defendiendo, a pesar de que ya no estamos ahí, pero que yo sigo defendiendo y que tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo creo que desde el origen de los tiempos, antes de tener una cuenta teníamos sobres, metíamos el dinero en sobres. Sobre de los gastos de este mes, el sobre del por si acaso, el sobre de voy a ahorrar, el sobre de me doy un capricho, el sobre de lo que quieras, ¿no? Cada uno se montaba sus sobres y esto va muy en función del perfil mental, ¿no? De cada persona. Cada uno es distinto. Entonces, lo que deducimos es que esos sobres se están convirtiendo en cuentas. Vale. Entonces, si bien tú pones un IBAN para que te paguen tu nómina, con esa cuenta lo que está ocurriendo ahí arriba es que mucha gente se está pasando a cuentas para otra tipología de usos, a diferentes cuentas. Entonces, Revolut, pues para cuando viajo, al principio, ¿no? Luego ya cambia mucho, pero nació como el banco para viajar, ¿no? Y te hago descuentos y tal. La cuenta para los pagos entre amigos, ¿no? Que en Reino Unido, aquí no ha cojado tanto, pero en Reino Unido pues sí cojaba, ¿no? El banco o la cuenta, más que el banco, la cuenta para el ahorro, que me remunera y tal. La cuenta para las inversiones en no sé qué. Entonces cada uno se montaba de una cuenta que ya tenías, de tu banco robusto, grande, el que confías. El de la hipoteca, ¿no? El de la hipoteca y con el que pagas las facturas, ¿no? La energía. Sí. De ese banco te vas haciendo transferencias a otros. Cada uno se lo monta a su manera. Y era lo mismo, ¿no? A ti al principio te daban en un sobre el payroll de tu nómina en un sobre cuando se paga en efectivo y de ese sobre tú sacabas y metías en otros. Sí, sí. Entonces, conceptualmente es exactamente lo mismo.
Pasa que cuesta aún defenderlo. Y yo creo que cada vez ocurre más. Si tú piensas en el 2000 o por ahí, la gente tenía un banco. Y ahora, ¿cuántas cuentas tenemos? No sé cuántas cuentas puedes tener. Le han pillado a uno ahí con 500 cuentas. ¿Sí? ¿Pero cuántos neobancos tienes? ¿Cuántas aplicaciones? Yo tengo 2,5. ¿2,5? Estoy intentando quitarme una. ¿Ah, sí? No, pero yo sí que tengo, o sea, pero luego tengo otras, o sea, tengo de giro para inversiones. Bueno, tengo, claro, o sea, que no son bancos, pero no los vemos como bancos. Tengo muchas huchas. No los vemos como bancos, pero son sobres. Sí. Pero cuentas de banco tengo 3. Pero lo que tú consideras bancos, pero al final, no, a sitios efectos, con dinero tengo un tú puedes enviar el dinero a una cuenta en la que tú tienes un IBAN y de la que puedes retirar, ¿no? Y con la que puedes hacer cosas. Que a ti cada uno te aporta un valor, ¿no? Bueno, es que de hecho la forma que tienes de meter y sacar dinero de Coinbase, de giro, de todos estos, es transferencia por IBAN y de vuelta por IBAN. O sea, no deja de ser un IBAN de otro tío. Exacto. Entonces, ¿qué diferencia tiene eso con un banco? Pues tiene muchas, pero va en función de a qué nicho se enfoca cada una, ¿no? Y luego está el perfil de gente de que no, yo solo tengo un banco y tengo mi BVA y desde mi BVA invierto. Pero, ¿qué ocurre? Que la mayoría no lo hace. No lo hace, a pesar de que puede invertir de hecho ya puede invertir hasta en cripto. Solo en dos, pero puede invertir, ¿no? Con ciertas condiciones y las comisiones que tengan, ¿no? Pero ¿por qué la gente no invierte, o la mayoría de la gente no invierte, a pesar de poder hacerlo en BVA? Porque separamos las cosas. Y ya está. Y esta app es específica para las inversiones. Y perdón que lo diga, pero cuando estás en el baño y quieres ver cómo va tu inversión en bolsa, pues abres la app de la bolsa probablemente. Hay gente que no, hay gente que lo tiene todo en uno, ¿no? Pero quieres un acceso directo en tu móvil a mi inversión aquí. Tu categoría. No quiero entrar en BVA, buscar en bolsa, pues buscar dónde tengo el dinero y hacer 4 clics. No quiero un clic. Y para mí esos son los sobres, las apps. Vale. Entonces, bajo esa perspectiva... ¿Qué sobre es fácil? ¿Qué sobre es fácil? Empezó siendo el sobre del gasto feliz, del gasto que nos gusta gastar, a ver. El de los caprichos, el de salir con amigos a cenar, el de me paso de mi cuenta gorda, lo del fin de semana, lo de los caprichos, para no tener en esta 100 movimientos de cerveza, copa, cena, tenerla limpita. Y en fácil tener pues tu cuenta con todos tus gastos felices. Con tus gastos felices, ¿no? Pero que sabes que tienes un balance limitado ahí, que no has gastado más de eso, ¿no? Vale. Esto era Fácil Pay, que ya no, que lo hemos descontinuado. En 2023 en 2024 lanzamos Fácil Cripto y durante unos meses convivieron los dos productos. Fácil Pay los descontinuamos y ya nos dimos cuenta que Fácil Cripto traccionaba mucho mejor, era más rentable y a efectos prácticos lo que le falta a día de hoy es una tarjeta. ¿Vale? Para ser lo que teníamos y ahora tiene pues otras capacidades, ¿no? Como invertir en cripto. Me hace gracia porque justo te iba a decir, joder, me has dicho que cada uno quiere tener sobrecitos, entiendo que la propuesta de Fácil es ser un sobrecito y me vas a meter el del gasto feliz y el de las criptos. Sí. Y no, te has matado el del gasto feliz, así que volvemos a... Hemos matado el del gasto feliz por varios motivos. No porque no crea en él. No, sino porque la propuesta de valor del otro es más sólida. Es más sólida, es más rentable. El otro nos estaba costando rentabilizarlo mucho. ¿Por qué? Porque, y aquí también fue una reflexión, ¿no? Que yo soy firme creyente de lo que hacíamos y que lo que hacíamos aporta valor y cuando cerramos nos escribió gente. Dijo, joder, ¿por qué estáis cerrando? ¿Y por qué no nos cobráis? Ya. Pero claro, son los menos. Ya. Los que estarían dispuestos a pagar por eso. ¿Por qué? Porque cuando tú metes dinero en una cuenta de euros a euros, tú metes 100 euros y quieres que te lleguen 100 euros. No quieres ni que te lleguen 99 ni que en tu banco te ponga 101. O sea, que te han cobrado 101. Quieres 100 y 100. En una misma divisa no concebimos que nos cobren comisiones. O nos fastidia mucho. Qué interesante esto. Sin embargo, cuando tú te vas a otro país, cambias euros por dólares, por yenes, por pesos, por lo que fuera. Y el redondeo te lo comes. Tú sabes que hay que vas a una casa de cambio, que le das 100 y que miras más o menos a cuánto está, pero como no es 1 a 1 el par y no sabes y no lo controlas exactamente de memoria,
y además das por hecho que es un negocio donde estás cambiando el dinero, dices, bueno, voy a buscar el que menos me cobre, pero doy por hecho que hay una comisión. La asumo como ser humano. Sí. Y esto ocurre en cripto. En cripto, cuando tú cambias euros por Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, una memecoin, la que quieras, asumes que hay un fee, que hay una entidad que sea mayor o menor, ¿no? Que se dedica a eso, ¿no? A cobrarte por eso. ¿A cambio de qué? A cambio de pues, lo mismo que en el mundo de cambio de divisas tradicional, ¿no? De ponértelo fácil. Oye, tengo una casa de cambio que veo que el tipo de cambio está bien y que no me está timando y que encima está abierto, no vaya a hacer cola y está según salgo del aeropuerto o está en el centro de la ciudad o al lado de mi hotel. Me lo ponen fácil. Y eso es un poco nuestra propuesta. Nacemos en un momento en el 2023 con esta propuesta, o sea, empezamos a construir todo este concepto en 2023, desde 2023, que es después de que pegase el pelotazo, o sea, sin contar el último, ¿no? Antes. En 2024 se preveían los ETFs que iban a... No, digo antes del 24, no, que igual fue en el 20, el 21, ¿no? El 21, justo. El 21. En el 21 fue... O sea, es decir, os pusisteis con eso cuando estaba eso bajo. Cuando estaba, sí, en el suelo. Buen momento. Sí, para trabajar en eso, pero con una apuesta firme de que venía el halving, de que iba a venir probablemente la aprobación de ETFs en Estados Unidos y de que que venía MiCA, que iba a legitimizar el sector, que la sociedad iba a empezar a creerlo, que la banca... Pues con un montón de hipótesis que se han ido cumpliendo, que en ese momento no eran tan evidentes, pero que confiamos en ellas y que los socios venimos estando en el mundo cripto porque nos gustaba desde hace un montón, ¿no? Y estudiándolo y el mundo cripto es complicado. En 2023 el mundo cripto estaba pues en el suelo, ¿no? El caso de FTX, el caso de Luna, un montón de mala prensa, gente que había perdido mucho dinero, que había invertido en el hype, había invertido en él y no se había salido y había pues muy mala prensa, ¿no? Y muy mala percepción social, estafas, etc. Entonces, nosotros nos sentamos ahí, estamos en Lanzadera y decimos, oye, vamos a cambiar este modelo, creemos en el modelo cripto. ¿Qué problema tiene el mundo cripto? El mundo cripto tiene el problema de que la percepción de la sociedad es, oye, esto no lo entiendo, esto es muy complicado, no sé qué me estás contando de Bitcoin, de wallets, o sea, no entiendo nada. Y por otro lado, el mundo cripto es una estafa, me da miedo y no voy a meter mi dinero ahí. Pero con la hipótesis firme de nuestro lado de que esa percepción iba a ir cambiando con el tiempo y que el año siguiente, 2024, iba a ser un año bueno, que hecho lo ha sido, ¿no? Entonces decidimos construir una plataforma de cripto que resuelva esos dos problemas, que mitigue esos dos temores, ¿no? Nos regulamos en España, cumplimos con toda la normativa vigente en España y si viene alguien, si alguien quiere invertir, no está invirtiendo en un exchange en las Islas Caimán, está aquí y nos puede tocar la puerta. Y vamos con todo, ¿no? Nos registramos en el Banco de España como PSC, como proveedor de servicios de criptoactivo, con todo lo que implica, con la burocracia que implica y con los requerimientos de compliance que implica. Pero lo hacemos bien para generar esa seguridad, porque es al final lo que necesitamos transmitir, ¿no? y hacer, en verdad, para hacer las cosas bien. Y por otro lado, vamos a tener una oferta de criptos amplia, porque ahí había algunas opciones. Estaba Revolut, por ejemplo, que tenía 70 criptos. Bueno, pues nosotros ahora tenemos 400. Ostras. Ahora tienen 200 y pico Revolut, ahora tenemos 400. Nos vamos de la mano de un proveedor de liquidez y custodia, regulado en España también, que nos ha permitido lanzar escalar muy rápido, que es Bitcoinforme, que es uno de los principales players de la industria, que lleva más años que nadie aquí y que nos ha permitido también tener rápido, entre comillas, porque llevamos 2 años y pico, toda la capa de seguridad por detrás y brindar ciertas cámaras. ¿Cómo? Joder, yo lo estaba intentando poner un poco en perspectiva, pensando en un Kraken, en un Binance, en un... Joder, ya no me acuerdo... O sea, por supuesto un Coinbase, ¿no? Pero pensando más en los que tienen un lado un poco turbio, ¿no? Porque
o sea, yo por lo menos me acuerdo yo los utilizaba más en 2016-2017, hacías el transfer y cruzabas un poco los dedos de que eso luego pudiera volver, ¿no? Total. Pero aún así, ostras, llevan ya casi 10 años, llevan 8 años trabajando en esto. ¿Cómo compites? O sea, la principal pata es confianza, es cercanía y confianza. Esa es una, y la otra era qué complicado es esto, ¿no? Pues vamos a hacerlo fácil. En nuestra propuesta de valor hemos construido una fintech que se llama Fácil. Sí. Oye, vamos a ir por esa vía, ¿no? Fácil Cripto. Ya quitamos esa pata porque Fácil Pay era una imagen corporativa muy distinta a lo que tú percibes por un banco, ¿no? Llena de emojis y llena de la tarjeta. Era una Visa con un emoji con la lengua afuera y con el dólar. Enorme. Que eso es otra forma que dijimos ahí, vamos a diferenciarnos con esto. Cuando alguien paga con la tarjeta, con el móvil, va a pagar con un emoji gigante. Porque la tarjeta es un banner, al final, cada vez que pagas. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, Esa es buena. Aparte de eso, oye, vamos a ser seguros y vamos a ser muy sencillos. Y nos pueden tocar la puerta, ¿no? Vamos a empezar en España, haciendo las cosas bien, despacito y con buena letra. Y así empezamos. Entonces, ¿cómo competimos? Pues es muy complicado, porque es verdad, llevan muchos años, pero tú acabas de decir, la percepción, para lo bueno y para lo malo, lo bueno que tienen al tener tanto tiempo es que han entendido el negocio antes que nadie, han hecho dinero antes que nadie, mucho dinero, tienen muchísimos más recursos, tienen una imagen de marca, pero la imagen de marca también, tú has dicho varios, ¿no? Y has dicho, yo no voy a decir ni bien ni mal, la mayoría lo están haciendo genial, y se están regulando porque es lo que toca, ¿no? Hay algunos que no, pero bueno. Entonces, la forma de hacerlo nosotros, yo siempre he pensado que en esta industria, que es una industria commodity, que esto pasa lo mismo en la energía. Sí, el Bitcoin que hay por detrás es el mismo en todos lados, ¿no? Sí. Yo en ese momento, a mí, cuando yo defendía Fácil Pay, me venía un inversor y me decía, oye, tú que eres mejor que Revolut, ¿no? Y yo le decía, no, perdón, Revolut, salvando las distancias, o sea, no soy mejor que Revolut. Punto número uno. ¿Por qué? Porque Revolut es Revolut. Y, o sea, y Revolut es mejor que BBVA y que el Santander. O sea, para mí, en mi opinión. Entonces, para mí Revolut es un referente, no soy mejor. ¿Qué ocurre? Que estamos en una industria commodity. Entonces, estamos en una industria commodity en la que el 100% de la población, o sea, el mercado es el 100% de la población. En Occidente, al menos. Partiendo de esa base, yo no sabía bien qué responder, ¿no? ¿Cómo me diferencio, ¿no? de otro neobanco? ¿Por qué soy mejor? Y me puse a pensar y dije, joder, ¿y en qué se diferencia el BBVA, el Santander? Uno es rojo y el otro es azul, ¿no? Uno es rojo y el otro es azul. Y punto. Y entonces me di cuenta que hay 3 industrias, 4, que no sé si meterla en el mismo saco o no, pero 3 industrias que resuelven una necesidad muy básica de toda la población, que son como industrias comoditizadas, en la que el usuario se espera lo mismo de todas, porque ya han llegado a un nivel de madurez en el que las capas de abajo no generan una diferenciación, son las capas de arriba, las capas de infraestructura ya no generan diferenciación. Al principio, quizá el core bancario del BBVA era mucho mejor que el de Santander, pero ahora ya no, y da igual, y al usuario le importa una mierda. Entonces, con tal de que no te la líen con un recibo o con un... Tú quieres las cosas claras, buen soporte, que te atiendan, que no te estafen y no sentirte tonto porque te están cobrando algo que tú no, o que pensabas o sea, que te han metido una letra pequeña que tú no. Y encima los bancos han pecado mucho de eso. Los bancos y todas estas 3 industrias, que son la banca, la energía, las telecomunicaciones y la cuarta que digo que es los seguros. Sí, son los 4. Entonces, pero Mafre y AXA, uno es rojo y otro es azul. Y Endesa y Iberdrola, uno es azul y otro es verde. Y Movistar y Vodafone, uno es rojo y otro es azul. Empezamos a ver un patrón, ¿eh? Pero claro, o sea, al final son industrias. A ti la luz se te enciende igual si le das al botón con Endesa y con Iberdrola, ¿no? Y al wifi ya hace 10 años quizá Movistar tenía una mejor red de fibra o lo que fuera, ¿no? De ADSL, lo que fuera. Pero a día de hoy esa infraestructura se ha comoditizado muchísimo y al usuario prácticamente le da igual. Tiene la misma cobertura prácticamente ya con Yoigo que con Movistar, que tal, ¿no? Y depende de las zonas y tal. Pero eso ya se está convirtiendo en capas que se han resuelto.
Entonces no hay diferencia por ahí. De hecho, la propuesta de valor está yendo más a cómo te aglutino estos servicios commodity para facilitarle incluso más la vida al ciudadano, ¿no? Exacto. Más Orange juntando fibra y luz, Vodafone metiéndole Netflix a la parte de telco, ¿no? O sea, haciendo mixes para que el usuario tenga que pensar en menos. Si en vez de en 4 cosas puedo pensar en 3 o en 2, Total. Mejor. Sí, Total. lo vivimos mucho en el día a día en Clever y esto. Es que son industrias que al final el usuario no quiere, o sea, quiere tenerlo y no quiere tener problemas. Y encima la de la banca es la que más se enfada si le cobran. Porque tú la factura de la luz lo pagas todos los meses y sabes que la tienes que pagar, si no te quedas sin luz. Internet, sabes que lo tienes que pagar, si no, no tienes internet. Y el seguro a veces lo tienes por la obligación. En banca ha pasado durante muchos años que una cuenta joven o lo que sea, ¿por qué me cobras? Sí, sí. Bueno, pues porque se genera el interés, ¿no? Pero ha habido años de intereses negativos, que era, como he dicho, cuando estábamos en Fácil, que, joder, tú le estás dando un servicio, que el dinero no estaba generando dinero y que si le cobras, se cabrea. Entonces, es muy complicado competir ahí. Sí, que dices, pues ya no quiero tu dinero, ¿no? Sí, o sea, si no te puedo cobrar. Se volvió muy complicado. Por el hecho de, meto 100 euros, quiero 100 euros, no quiero que me cobres 101 ni que me entren 99, quiero 100 y 100. Entonces, de esas 3 industrias que están comoditizadas, creo que entramos en la más complicada, entre comillas, Ya. y la más regulada. Entonces, nos hemos dado de cabezazos con todo. Y en el mundo cripto creo que pasa lo mismo, con un matiz interesante, que es que aún el 100% de la población no está ahí. Ya. Entonces es una demanda creciente. Es como cuando la sociedad empezó a querer tener internet en casa. Así lo veo yo. Todavía no existe, si tú sales a la calle y preguntas a la mayoría de la gente, quizá no es capaz de decirte 2 exchanges de criptomonedas. Si te posicionas bien, eres el primero. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad importante. Creo que son industrias en las que hay espacio para muchos players, para varios. Por lo general, yo creo que va a ocurrir lo mismo que ocurrió, ¿no? Al principio están 2 grandes, después se empiezan a crear otras, ¿no? Y se crean muchas y después... Habrá consolidación, pero se quedará ahí, más de 2 se quedarán seguro. Sí. Oye, y una pregunta, ¿y esto luego cómo se traslada internamente? O sea, vosotros internamente entiendo que tenéis una app, app web, una app, sí, una app. Y desarrollada en interno. Sí. ¿Y cómo, o sea, cómo empecéis eso? O sea, cómo hacéis un poco ese proceso de sacar otra app de criptos al mercado, ¿no? Pues en ese momento yo estaba con Fácil Pay. Tenemos un proveedor, nuestro emisor de tarjetas, que al principio nos ayudó muchísimo también, que confió mucho en nosotros, que nos apoyó, teníamos acuerdo con Visa, pero aún así no estábamos rentabilizando, teníamos unos costes estructurales importantes por pues costes que tenía mantener todo eso, y teníamos 7 personas en el equipo. Y en un momento dado, bueno, yo entro en Lanzadera, y ahí empiezo a darle vueltas a todo, ¿no? Y me doy cuenta que, bueno, me contrato un CFO externo también que me ayudó, vale, que me ayudó muchísimo a reestructurar la empresa en términos financieros, porque yo he hecho ADE, pero me gusta más montar algo que meterme en un Excel. Y metí un CFO externo, que es un crack, que es César, y me ayudó mucho a reestructurar. Oye, esto hay que recortar por todos lados. ¿Qué hice? Despedí a todo el mundo. ¿Sí? A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y me quedé solo? Eso? Y me quedé solo. ¿Cómo operas? Pero eso, cuando pasaste de Fácil Pay... Antes de ¿sí? construir. Me quedé yo con la carga de todo. Hostia. Ahora bien, no crecimos. No, hombre, ya. Sí, eres un titán. En una forma de verlo, tengo que mantenerlo. Vale. Lo hacían 7 personas, excepto crecer, lo tengo que hacer yo. Y además, me voy a meter en la cueva y el 1 de enero tenemos que sacar un Fácil Crypto. Esto era más o menos en verano.
en julio por ahí, del 23. En 6 meses tengo que tener este producto lanzado en el mercado y tengo que haber pivotado porque en enero se vienen los ETFs y este modelo, yo ya me había convencido de que ese modelo, la gente está acostumbrada a pagar comisiones, me había mentalizado de que había escuchado algo que dijo Jeff Bezos, que es que tú tienes que estar preparado para cuando la ola venga, ¿vale? Y dejar que la ola, y poder y surfear la ola. Hostia, y lo que pensé es, tengo que estar preparado para el momento que venga la ola. Y la ola empezó a llegar en 2024 y yo creo que aún le queda muchísimo, ¿no? Recorrido. Pero en ese momento, menos del 5% de la población mundial había invertido en criptomonedas. Entonces, habíamos decidido desarrollar una aplicación que dé respuesta al 95% que va a venir, no al 5% que ya está. Nosotros no vamos a ser la app, porque en ese momento, si tú mirabas lo que existía, es lo que has dicho, ¿no? Haces una transferencia a un exchange que no sabes ni dónde tiene la sede, probablemente en un paraíso fiscal, porque no había regulación y era el Far West. Con un IBAN que empieza por 2 letras que no reconoces. Exactamente, sí, sí. Y que cruzas los dedos a ver si te llega el dinero, ¿no? Entonces, bajo esa percepción de aquí va a venir una ola, o bajo esa hipótesis o creencia, o llámalo X, ¿no? O cruzar los dedos también, de esto como no llegue, pues nos damos una hostia como pan. Pero al final la ola yo creo que llegaba y creo que teníamos fundamentos porque había indicios de que iba a haber una regulación que iba a legitimizar el sector, que la banca iba a entrar, que en Estados Unidos se iban a aprobar los ETFs, que venía el halving de Bitcoin, que al final era cíclico y no era matemático, pero había mucha convicción en eso, ¿no? Sí. Tenemos que estar preparados. Para el 95%, las aplicaciones que existen a día de hoy están hechas por frikis para frikis del mundo cripto y tenemos que hacer la aplicación que no sea de frikis para frikis, sino que sea de usuarios normales para usuarios normales. Entonces, yo entraba en el mundo cripto hace varios años atrás, me fue bien, me fue mal, o sea, bueno, me fue bien, perdí también, compré Bitcoin en 3.000, lo vendí en 21.000, pero no lo vendí en... Nos ha pasado más de uno. Y con alguna otra historia, pues me di... Y luego compriste en 40.000 y bajó a 8.000. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues también me he dado buenas hostias, ¿no? Sí, sí. Entonces, entendiendo un poco todo eso y entendiendo que yo era un usuario que me gustaba el mundo cripto, pero no me transmitía confianza, meterme una extensión de Chrome, generarme una wallet, hacer lo que has dicho, me daba pavor, ¿no? Entonces, oye, creo que podemos ser buenos o tenemos una mentalidad muy orientada a producto. Hemos creado una fintech que al final mola, es que molaba. Tú ves fácil la web de FácilPay que aún puedes entrar y dices, hostia, está guay, ¿sabes? No tiene nada que envidiarle a Revolut. A ver, era muy distinto porque tenía una imagen de marca muy llamativa, mucho emoji, pero muy orientado a nuevas generaciones. Sí. Sí es cierto que el mundo cripto cambiamos la imagen de marca por completo. De hecho, estamos ahora haciendo un rebranding. ¿Ah, sí? Sí, porque el producto lo lanzamos, pues eso, en 6 meses. Hay que salir, salimos, ¿cómo está? Lo sacamos y de hecho cuando lo sacamos, pues es que no se podía hacer payouts todavía. Se podía hacer pay-in, comprar, intercambiar, pero no se podía hacer payouts. En 2 semanas estuvo. Pero estuvimos 2 semanas... Ya, con algún que otro correo calentito. Sí. Oye, que no me funciona la transferencia. Ah, no, hay una incidencia. Pero, y fueron pocos. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a lanzar, iban a entrar pocas personas, pero íbamos a ir aprendiendo de eso y vamos a ir resolviendo, ¿no? ¿Cuántos sois ahora? ¿En la empresa? Sí. Somos 7. Hostia, Sí. Pero mucho externo. Ah, sí, ¿eh? Sí. Porque además... Eso fue otra cosa que a mí me hizo clic, que ahora la CNMV lo que sí nos ha dejado claro es que tenemos que ampliar la estructura, lo que ellos entienden como una relación laboral, porque yo, por ejemplo, tengo un CFO externo, que lo mantengo desde entonces, que me hace una factura, que yo no necesito un CFO externo full time a día de hoy. De hecho, ya tenemos una reunión con ellos y estaba César, que es el CFO, y les decía a la CNMV, yo os argumento por qué soy externo, porque si yo ahora mismo tengo que estar full time me aburro aquí, porque no hay tanto que hacer aquí a día de hoy para tener un CFO full time, ¿no? Somos una estructura pequeñita,
En fin, lo tenemos todos los procesos muy Pero automatizados. necesitas a alguien que te dé 2 días de alta calidad, no un tío full time que no sea capaz de cumplir eso. Entonces, y aparte, no le ponemos... O sea, bueno, no es un falso autónomo, ¿no? Tiene ojo claro. No le ponemos condiciones, no le ponemos recursos. Es una persona que, como si fuera una gestoría. Y de hecho, él trabaja con la gestoría, yo ni me entero, hablan y se ordena, ¿no? Y al fin de mes me pasa un reporte, todo está ordenado, si tiene dudas lo hablamos, tal. Entonces, o sea, que venía esto. No, cómo de grande era la estructura ahora después de haber pasado por esa reducción hasta una persona, coger la ola, ostras, la ola hay veces que viene con fuerza, ¿no? Y este año yo creo que ha sido buena. Ha sido buena. ¿Cómo habéis gestionado ese reducir, sacar un producto nuevo, arrancar operaciones y entiendo que este año os ha acompañado? ¿Cómo estabais un poco...? Sí. Pues así, creciendo. Ahora tenemos que meter a algunos que tenemos como externos en nómina, pero por una cuestión de que pues el regulador estima que lo considera estructura. Para mí son personas en las que llevo confiando 3 años o 2 años y pico y que trabajan igual que un empleado. Ahora bien, alguno de ellos tiene otro cliente, algún otro cliente y no tengo ningún problema. Y de hecho me abarata la estructura, o sea, el cash flow es mucho más eficiente así. Y esto viene a raíz también de que, joder, tenemos una estructura de costes grande con pagando nóminas y tal. Y en ese momento, antes de todo eso, una cosa que me quemó mucho es que vino la Seguridad Social a ver si fichábamos, a ver si todo el mundo fichaba. Lo típico que es obligatorio, ¿no? Fichar. Bueno, pues fichábamos, pero no fichábamos, pues se nos pasaba, no teníamos un sistema de porque no le habíamos puesto foco a eso, porque somos una estructura pequeña, ¿no? Y porque de vez en cuando se teletrabaja y porque hacer así en un ordenador, desde mi punto de vista, es absurdo, ¿no? He fichado, estoy currando y te vas a dormir, o te vas a... Para mí es absurdo, ¿no? Es una ley que está hecha un poco en colador, sí. Entonces, nos hicieron una inspección de eso, que no hubo ningún problema, pero claro, tuvimos que trabajar casi una semana para responder a ese requerimiento. Y dije, tío, encima que estamos pagando a esta gente, o sea, generando empleo y pagando los impuestos como corresponde. Somos una empresa muy pequeña. Sí, una semana de curro toda la empresa arreglando. No toda la empresa, pero yo muy quemado con eso. Sí. Digo, tío, en lugar de estar poniendo foco en lo que tengo que poner foco, estoy poniendo foco en que no me metan una sanción por esto. Porque no sé quién no ha firmado las horas de... Reduzco equipo y fuera. Y en ese momento, encima, me dice César, oye, hay que reducir. Tenemos que... O sea, es que sí, y de hecho, si no, íbamos a morir, ¿eh? O sea, así, claro. Nos quedaba muy poca caja. Ya. Cuéntame alguna cosa que os haya funcionado muy bien. O sea, pensando en eso de hacer una aplicación para el 95%, ¿cómo enganchas a Manuel, 53 años, leen las noticias que el Bitcoin ha subido un 30%? ¿Cómo enganchas a Manuel, no? Que literal está en su casa viendo la 1, la 2, Antena 3, yo qué sé, la que le guste, ¿no? Mira, yo me acuerdo, yo estaba en diciembre de 2023, que teníamos la app a puntito, y yo con esa hipótesis me había mentalizado en enero. Y pienso lo mismo, y digo, joder, tenemos pocos recursos, aquí hay monstruos metiendo dinero en ads y en todo. ¿Qué hago? Ya estaba desquiciado, sin ideas, dando paseos. En una de esas me meto en Wallapop. ¿Vale? Me meto en Wallapop y pongo criptomonedas. Y de repente me sale gente que teóricamente pues, se dedica a enseñarte cómo operar en cripto. Y parece que hay un mercado, porque había muchos. ¿Vale? Cómo operar en cripto, te enseño a operar en cripto, te enseño a hacer tus primeras inversiones, cómo custodiar en frío, no sé qué. Bueno, y me pongo a hablar con ellos. Oye, tal, no tengo ni idea del mundo cripto. ¿Cuánto cuesta que me des una clase, tal? Y para establecer la conversación, y mi objetivo final es, oye, me han recomendado que lo haga en Fácil Cripto, porque habíamos lanzado la web y ponía próximamente no sé qué. ¿Qué opinas? Y hubo como 5 que coincidieron en una cosa y me dijeron, no, eso no la conozco, probablemente no sea nada bueno y en este mundo hay mucha estafa. Tú pones en Google
las mejores aplicaciones de criptomonedas. Y las que te salgan ahí son las confiables. Bueno. Entonces yo dije, hostia, vale, tengo que estar ahí. No, bueno, yo pensaba que iba a ser... No, eso es una estafa, métete en cripto oscuro. No, por suerte lo que ellos querían en realidad era venderme su curso, consultoría o su historia de pagar 50, 100 euros la hora o 2 horas o lo que sea y enseñarme y tal. Te diré una cosa que igual pasa desapercibido, pero muchas veces cuando se habla de... No, en producto hay que hacer user discovery, hay que... La gente se piensa que el user discovery es una búsqueda en Google y ya está. Sí. No, hay que meterte en Wallapop, ponerte a hablar con el tío, hacerte pasar por el usuario, o sea, montarte unas películas ahí para de verdad vivir el... Qué chulo. Sí. Y entonces, mejor top 5 aplicaciones, ¿no? Sí, mejores apps criptomonedas en Google. Tenemos que estar ahí. Por suerte, en FácilPay teníamos muy buen SEO. Vale. Porque a mí siempre me ha gustado mucho el SEO, le he metido mucho foco, creo que es muy jodido de defender a corto plazo, pero a largo plazo para mí es indiscutible. Vale. Que es lo que mejores rendimientos genera, ¿no? Entonces en FácilPay teníamos bastante buen SEO y me puse a hacer posts. Mejores apps de criptomonedas. Claro, tienes que citar a tu competencia. Claro. Porque si no, no rankeas. O sea, tienes que aportar valor real al usuario. El SEO consiste en aportar valor. No hay aquí ya grandes trucos, los subo, pero ya... O sea, consiste en aportar valor. Oye, las mejores son estas. Y además, entre ellas tienes Fácil Cripto, que te permite tal cual, no sé qué. Y tienes el enlace aquí. Pues el botón de Fácil Cripto lo ponía más grande, evidentemente. Pero... Los otros pincha aquí, ¿no? Sí, los otros una letra, el link. Pero... Y así, Fácil Cripto con llévate 100 euros con tu primera compra. No, ni siquiera, porque no hemos hecho ni siquiera eso. ¿Eh? Ah, no hemos fíjate. hecho no lo hemos hecho. Porque, joder, hay que pagar 100 euros a cada uno, que al final es un CAC. O sea, te aumenta el CAC en 100 euros. En energía está a la orden del día. Ya. Y en estas industrias, y en la banca, y en todas. Bueno, en la banca te regalan un iPhone. Sí, total. Pero y entonces, te pusiste a hacer, pero ¿qué haces? ¿El mismo post muchas veces? Bueno, hice el post, bueno, pues tú piensas que hay... Es que no quiero decir estas cosas. Ah, no, vale, no des tantas pistas. Pero bueno, hay muchas formas de ponerse en la mente del usuario y pensar como piensa un usuario que no tiene ni idea. Y te pongo un ejemplo, que te lo había contado antes, que era el comprar criptomonedas a banca. Comprar criptomonedas Cuchabank. Comprar criptomonedas BVA. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta de que había gente que buscaba, oye, yo soy de Abanca y ¿cómo compro criptomonedas? No tengo ni idea, o sea, hay que ponerse en el punto de vista, o sea, hay que entender que es una industria nueva para el 95% de la población. Sí, sé dos cosas, que quiero comprar criptomonedas y que la cuenta la tengo en la banca. Exacto. Es todo lo que... No tengo ni idea de nada más, no sé lo que es Bitcoin, solo he leído una noticia de que esto puede subir y me ha picado el gusanillo, ¿cómo puedo comprar? Entonces, la gente ponía eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Y buscaba eso en Google. Y entonces empezamos a rankear mucho para esas keywords, por ejemplo, porque ahí empezamos a hacer contenido. Oye, si tú eres de Abanca, pues Abanca no tiene disponible para comprar criptomonedas, pero puedes hacerlo con la tarjeta de Abanca o haciendo una transferencia desde Abanca a Fácil Cripto. y así. Oye, es contenido útil. Es contenido que le aporta valor, les resuelve y nos ha traído muchísimos usuarios. Y ahora esa estrategia nos la ha empezado a copiar unos cuantos. Pero en FácilPay habíamos hecho una que es la que me trajo la idea, que era mucha gente busca código SWIFT BVA. ¿Por qué? Vas a hacer una transferencia y te piden el SWIFT. Dices, ¿qué es el SWIFT? Pues vas a Google y pones código SWIFT BVA. Y el primero que te da el resultado lo copias y lo pegas. ¿Qué pasa? Que lo copias y al copiarlo dejas la página abierta y te vas a la app del banco. Dejar la página abierta, Google entiende que estás pasando más tiempo en esa página. O si lo estás buscando en el ordenador. Entonces, como estás aportando valor real, porque lo único que quieres es darle un dígito, o sea, 6 dígitos, pero Google entiende que estás aportando valor, te rankea y te pone por encima. Y con la web de FácilPay tenemos muchísimo tráfico con todos los bancos. Porque hicimos contenido muy a conciencia, que lo hizo el equipo, muy a conciencia de aportar valor, muy visual. Oye, código,
textos, pero bien grande, copiar, pegar el código SWIFT de BBVA, Santander, CaixaBank, el que sea. Entonces, esa idea me llevó a pensar en esta otra, de comprar criptomonedas con todos los bancos. Son keywords distintas, en realidad. Entonces, ahí tienes ya un montón de contenido, un montón de búsquedas orgánicas y de valor que aportas y de usuarios que atraes gratis, entre comillas. No, y a poco que empiezas a poner algún logo, la dirección al login de BBVA, la dirección, empiezas ahí a hacer un poco la maraña de URLs. A ver, esto ahora como... Y luego fue la otra, que parece que mucha gente piensa que hay un truco, pero dije, tenemos que estar en prensa, ¿sabes? Que tenemos que ir en prensa. Entonces, porque al final tenemos que hacer una marca que sea reconocible, que la gente empiece a tener el top of... Va a ser muy difícil estar en el top of mind, pero tenemos que posicionarnos entre los principales. Entonces, tenemos que empezar a aparecer medios. ¿Cómo? Me hago un listado de LinkedIn, pongo periodista en LinkedIn y los que compartan contenido, y me monté un CRM muy grande y a manopla, porque casi no había IA en ese momento. O sea, te llevaba la IA un poquito a generar el texto, pero en 2023 ChatGPT no es lo que es ahora. No. Ahora le dices, dame los 100 periodistas en España y su link, y genérame el mensaje y... No, ahora es una locura. Ahora ha cambiado. Por ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a alguien que está dudando si meterse en cripto o no ahora? ¿Qué mensaje? Bueno, recomendación ninguna, porque aquí no hay consejos de inversión. Vale, bien. Disclaimer para que luego no me crujan. Pues que lo aprendan. Nosotros tenemos una newsletter que de hecho también posiciona mucho y nos trae mucho volumen, con 11.000 suscriptores que enviamos cada semana y que habla de las últimas noticias de criptomonedas, ciertos datos del mundo cripto, pero que están muy masticados para que lo entienda una persona de 70 años, y siempre digo, y luego pues un fun fact, ¿no?, de la industria relacionado reciente o no tanto, ¿no? Bueno, el market cap de las principales criptomonedas, pues de las 10 primeras, de cómo va evolucionando cada semana y tal. Y el sentimiento de mercado. Entonces, esa newsletter la hicimos por la filosofía de que cualquier persona que le dedica 20 horas a estudiar Bitcoin, no conozco a nadie que le haya dedicado el tiempo y que no invierta. O sea, que no invierta, no lo sé, igual pues no tienes capital o lo que sea, pero que no lo defiendas. No conozco a nadie que le haya estudiado el tiempo suficiente y que no lo defienda y que no le haga clic en la cabeza. Pero claro, tienes que dedicarle tiempo, y 20 horas yo creo que son suficientes, pero 20 horas de estudio. 20 horas de estudio, no 20 horas de TikTok. Exactamente. Entonces, que lo estudie. De lectura concienzuda y intentando... Que lo aprenda, que sea en vídeos, en libros o lo que más le guste, o de forma pasiva, como es la newsletter de Fácil Cripto. Qué chulo la entrevista, la verdad, me ha encantado saber un poco qué es todo lo que hay detrás de Fácil Cripto, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en el producto, en qué features hacemos y demás, y justo aquí la clave es, oye, si queremos hacer algo para el 95%, o entendemos ese 95% y tenemos claro qué es lo que quiere, o es imposible que con tecnología seamos capaces de resolver eso, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y nada, al resto nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a ti, Álvaro.